Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Aleluya. Estamos entonces en Juan capítulo 4 y versículo 31. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesucristo había salido de Judea, iba para Galilea, pero la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Samaria tenía una necesidad de la palabra. Y dice la palabra, dice la Biblia, que le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad del evangelio en Samaria. Pasando, entró a Samaria y llegó a Sicar, una ciudad de Samaria. Y se sentó junto a un pozo, porque Jesús estaba cansado del camino. Tenía sed. Y allí se sentó en ese pozo. Allí junto al pozo en Sicar se produjo uno de los acontecimientos por lo cual él había ido a Samaria. Había un propósito por el cual Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario ir a Samaria. Así que ahí comienza a cumplirse ese propósito. Porque cuando Cristo llega a un sitio, tiene un propósito. Cuando usted ha venido a este lugar, ha venido buscando de Dios, y Dios lo visita, Dios le habla, Dios le ministra. Pero Dios tiene un propósito en lo que está haciendo. Tiene un propósito en visitar a su pueblo. Tiene un propósito cuando comienza a hablarte, porque hay un propósito de Dios. La mujer fue al pozo y allí estaba Jesús. Ella también fue a ese pozo, fue a sacar agua. El Señor le pide agua y le dice a esta mujer: dame de beber. Y usa este tema para tratar la verdad de la vida espiritual. Usa este tema para tratar una verdad espiritual sobre el agua viva. Cuando el Señor le pide agua a esta mujer, estaba usando este tema, comenzó a usarlo para enseñar una verdad bíblica que va directo al espíritu de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Palestina era un país pequeño, tenía de norte a sur 180 kilómetros aproximadamente. Se dividía en 3 áreas. Galilea estaba al norte, Judea estaba al sur y Samaria estaba en el área central.
Los samaritanos eran medios judíos, porque en el año 720 aproximadamente, el rey de Asiria tomó las 10 tribus del norte, desplazó a muchos pueblos, los llevó cautivos y trajo personas de otras ciudades y las insertó allí en Samaria. Esto trajo como resultado que los judíos comenzaron a mezclarse. No era una raza pura de judíos ahora. Y eso le molestaba a los judíos que se creían que eran muy puros. La mujer le pide del agua al Señor. El Señor le ofrece agua viva a esta mujer. Y esta mujer le pide de esa agua viva. Y Jesucristo empieza a tratar con ella. Empieza a tener un trato con esta mujer cuando ella le pide de esta agua. Pero antes del renacimiento espiritual, había que tratar el pecado de esta mujer. Ella quería agua viva y no comprendía muy bien el término espiritual, pero quería agua viva, había pedido agua viva, la quería. Y la señal de que alguien ha bebido del agua viva o que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo es que de inmediato la persona comienza a ser impulsado a servir a Jesucristo. De inmediato la persona empieza a ser impulsado a servir al Señor, a someterse, a obedecer a Dios. Así que esta mujer estaba pidiendo el agua viva, pero tenía que enfrentar la verdad del pecado primero. Y Jesús la enfrenta, le dice, trae a tu marido, y esta mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que tenía que ser enfrentada con ese pecado primero antes de recibir el agua viva. Aleluya. De inmediato, después que es confrontada al pecado que tenía esta mujer, Jesucristo entra en el tema de la adoración. Jesucristo estaba cambiando todo el concepto, todo el enfoque del hombre acerca de la adoración. Porque anteriormente en el Antiguo Testamento las personas adoraban a Dios y hacían sacrificios de diferentes cosas y se sacrificaban para adorar a Dios. Pero ahora Jesucristo estaba cambiando todo el concepto de lo que era la adoración al Dios vivo. La mujer sintió necesidad de adorar a Dios. Cuando Jesús le estaba hablando, comenzó a sentir una necesidad en su interior de adorar a Dios y de adorar a Dios de verdad, de adorar al verdadero Dios. Pero le pregunta, ¿dónde adoramos? Porque sus padres habían adorado allí en el monte Gerizim. Pero los judíos decían que allí no era donde se debía de adorar, sino que era en Jerusalén. Ella entendía que allí sí debía de adorar porque allí adoraban sus padres. Ahora comienza a hablarle y preguntarle a Jesús, ¿dónde entonces debemos de adorar? Sabía que tenía que adorar a Dios. Algo había comenzado a suceder en el interior de esta mujer. La palabra la había tocado, la había ministrado. Y sentía necesidad de adorar a Dios, pero ¿dónde lo adoraba? Jesucristo le dice, la hora viene. Le habla a esta mujer, el lugar de adoración no sería ni en Jerusalén, ni sería en el monte Gerizim donde habían adorado sus padres. Le estaba diciendo, la hora viene y ahora es. Porque la adoración a Dios es en espíritu. Y Jesús estaba enseñando ahora cómo adorar al verdadero Dios. La presencia de Dios mora en los corazones y en las vidas del pueblo que ha sido llamado por Él. Ahí mora la presencia de Dios. Nosotros podemos adorar a Dios, no solamente aquí en la iglesia. Podemos adorarlo en nuestros hogares. Podemos adorarlo en nuestro empleo. Donde quiera que estemos, podemos adorar al Señor y levantar ese altar que en estos tiempos de ahora es esa presencia, es esa comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, donde levantamos adoración al Dios vivo. Ella sabía que la presencia de Dios estaba sobre su vida. Sentía la presencia de Dios. Sentía la necesidad de adorar a Dios, pero ¿cómo lo adoraba? Porque cuando Dios comienza a hablar a nuestras vidas, sentimos la necesidad de adorarlo.
Sentimos el deseo de adorarlo, de exaltarlo, de glorificarlo. Porque Dios nos habla como nadie nos puede hablar. Cuando Dios nos habla no es como te habla un humano. Cuando Dios te habla, tú sientes en lo profundo de tu ser algo muy especial. Y esta mujer había sentido eso. Había sentido que Dios le estaba hablando. Aleluya. Ahora Jesucristo se había revelado como el Mesías. Le había hablado, se le había revelado como el Mesías, ya le había dicho. Ella le dice, cuando venga el Mesías, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y si Jesús le dice, ahí en el verso 26, yo soy el que habla contigo. Se le había revelado como el Mesías y esta mujer sabía que algo estaba sucediendo en su interior. Que algo estaba pasando. Había en el corazón de la mujer samaritana una llamante percepción de la presencia de Dios. Sentía que la presencia de Dios estaba allí. Ya Jesucristo había tratado el tema del pecado con esta mujer. Ya había tratado el tema del pecado. Ya había tocado ese tema. Y también ya había tocado el tema de la adoración. El tema de la adoración la había impactado. Había impactado el tema cuando Jesús le estaba hablando. Que el Padre estaba buscando los adoradores para que le adoraran en espíritu y en verdad. Este tema había tocado las fibras del corazón de esta mujer. Y quería ahora buscar a Dios, quería adorarlo. Los discípulos acababan de llegar porque habían estado buscando alimento. El cristiano siempre debe de estar bien atento a las cosas espirituales. Siempre debe centrar su vida en la voluntad y la obra de Dios. Porque muchas veces el hambre física y terrenal te quita la visión espiritual. Y los discípulos llegaron donde estaba Jesús, habían ido a buscar comida. Ahora vamos ahí al verso 31, donde comenzamos. Dice, entre tanto, estamos en Juan capítulo 4 y verso 31. Dice, entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos habían visto al llegar al pozo, antes de ir a la ciudad, que Jesucristo estaba cansado. Y habían visto que tenía hambre. Ellos estaban convencidos de esto antes de salir a buscar la comida. Pero ahora, mientras los discípulos comían, ven que Jesucristo no lo hacía. Ellos estaban comiendo y Jesús no comía. La preocupación de los discípulos era acerca de la alimentación física. Estaban preocupados. Me imagino que uno al otro decía, tiene que alimentarse. Porque venía muy cansado, tiene que alimentarse. El pensamiento de ellos no estaba en las necesidades espirituales. El pensamiento de ellos no estaba en que había una mujer que había sido impactada por la palabra, que Jesucristo acababa de darle testimonio y había sido tocada por el Espíritu. El pensamiento de ellos no estaba en esto. Ellos no analizaban que las cosas estaban cambiando. Jesucristo tenía hambre y tenía sed y estaba cansado. Pero cuando comenzó a fluir la presencia de Dios, cuando esta mujer comenzó a recibir la palabra, Jesús le da prioridad a las cosas espirituales. ¡Qué tremendo! ¿Qué enseñanza podemos tener en este día? Cuando Dios nos está ministrando, cuando Dios nos está hablando. Y a veces sentimos hacer otras cosas terrenales
Cuando Dios te está usando y de momento sientes que debes de hacer algo terrenalmente, el que no está en el espíritu de inmediato va a dejar las cosas espirituales para resolver las terrenales. El pueblo de Dios debe centrarse en las cosas espirituales. Debe centrarse en las cosas de Dios. Hay un momento para una alimentación física, pero hay un momento para una alimentación espiritual. Hay un momento donde Dios quiere tratar con nuestras vidas. Y ese momento cuando Dios comienza a ministrarnos, cuando Dios comienza a hablarnos, cuando Dios comienza a llenar nuestras vidas, cuando Dios comienza a traer revelación, es un momento que debemos de aprovechar. No podemos dejar escapar ese momento, porque Dios está hablando y Dios es poderoso, pastor, pero hay cosas terrenales que yo tengo que resolver, hay cosas que son necesarias para mi vida. Entonces, ¿dónde está la confianza que usted tiene en Dios? Porque Dios sabe que usted tiene necesidad de cosas terrenales, Dios sabe que usted tiene necesidad de cosas físicas, pero cuando Dios empieza a tratar con usted, empieza a tratar con su vida, y usted abre su corazón y pone las cosas del Espíritu primero, Dios se va a encargar de resolver las terrenales también. Aleluya. ¿Sabe qué sucede muchas veces? Es que pensamos, esta es una oportunidad que tengo ahora, así que lo espiritual lo dejo para después y voy a resolver lo terrenal. Y cuando resuelves lo terrenal, después te das cuenta que perdiste una gran bendición espiritual que no va a volver. Aleluya. Pastor, ¿y si tengo hambre? Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor toca, cuando el Señor te ministra, te va a fortalecer, te va a llenar de su presencia. Los discípulos todavía no conocían la gran guerra que se lleva a cabo entre las preocupaciones físicas y las preocupaciones espirituales de la vida. Porque hay una guerra que se libra en esas preocupaciones, en las terrenales, preocupaciones terrenales y las espirituales. Por eso usted ve, si usted no se mete en la dirección del Espíritu, muchas veces usted va a estar dando pasos equivocados y se mete a resolver las cosas terrenales antes que las espirituales. Y después que resuelve las terrenales, se vuelven nada. Porque cuando usted se mete en la dirección de que sean las cosas espirituales primero, entonces es Dios quien te va a dar todas las cosas. Y lo que Dios te da permanece. Aleluya. Sus pensamientos de los discípulos estaban en lo físico, estaban en lo terrenal. Ahí estaban los pensamientos. La preocupación de Jesucristo era respecto al alimento y la nutrición espiritual. Ahora Jesucristo ya no estaba centrado en la comida terrenal, en lo físico, sino que estaba centrado en lo espiritual. La voluntad que debe preocuparnos es la voluntad de Dios. Cuando alguien de verdad ha sido impactado por el poder del Espíritu Santo, cuando alguien ha sido tocado por Dios, la voluntad que le preocupa es la voluntad de Dios. Es que Dios esté obrando. Dios nos ha llamado a hacer su obra. Debemos conducir a las personas al agua viva. Ahí mismo, el capítulo 4 de Juan y versículo 10, Jesús le está diciendo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras en verdad el Dios que te ha llamado, si conocieras el llamado que Dios te ha hecho, entonces cambiarías tu manera de pensar. Porque Dios sabe que tienes necesidades. Y Dios sabe que tienes muchas áreas que tienes que arreglar. Pero si conocieras el Dios poderoso, entonces lo pondrías a Él primero
Y cuando vinieras a este lugar, vinieras a buscarlo primeramente a Él, para que todo lo demás fluya en tu vida. Cuando pones a Dios sobre todas las cosas, Dios va a comenzar a bendecir tu vida en lo material también. Y va a bendecir tu vida en todas las áreas. La voluntad que debe preocuparnos es hacer la voluntad de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Las personas están sedientas de Dios. No saben cómo saciar su sed. Las personas tienen sed de Dios. Nosotros tenemos esa respuesta. Usted y yo tenemos esa respuesta. Porque las personas están buscando agua viva, pero no la encuentran. Nosotros tenemos esa respuesta para estas personas, para ayudarlos a aplacar esa sed interior. Las personas tienen una sed interior que no saben dónde encontrar esa agua. No saben cómo hacerlo, por eso usted ve tantas personas equivocadas allá afuera. Salen corriendo para que le lean la mano. Salen corriendo para que le tiren las cartas. Compran los periódicos temprano para ver el horóscopo. Están buscando agua viva, pero no es donde está el agua viva. Ahí es lo que están buscando, es aguas estancadas. El agua viva no se encuentra en una carta. El agua viva no se encuentra en ponerle un vaso de agua para que puedas dormir bien. El agua viva no se encuentra en poner una vela para alumbrar a un San Lázaro o a una Santa Bárbara. Ahí no hay agua viva, ahí hay muerte. El agua viva está en Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Probablemente haya alguien aquí que diga, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? Esa es una verdad bíblica. Y esas cadenas tienen que ser rotas para que tu vida sea bendecida. Para que el Señor bendiga tu vida. Aleluya. Las personas están sedientas de Dios, pero no saben cómo saciar esa sed. El verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Palabras al Espíritu. Palabras que llegan a lo profundo del corazón. Palabra que transforma las vidas. Esta mujer estaba sorprendida que Cristo se dirigiera a ella, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Dijimos que los samaritanos eran una mezcla de judíos, eran mestizos. Así que los judíos y samaritanos no se trataban. Y ella estaba sorprendida en que Cristo le estaba hablando, en que Cristo se había dirigido a ella. La pregunta de esta mujer puede haber sido, ¿por qué a mí? ¿Cómo te estás dirigiendo a hablar conmigo si yo soy samaritana? Son muchos los que están como los samaritanos. Son muchos los que algunos miran con prejuicio y piensan, pues esta persona ya no tiene solución. Pues esta persona está perdido. Esta persona se ha perdido. En Lucas capítulo 19 y verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es ahí a los perdidos que el Señor ha venido a salvar y a buscar. Vamos allá a Juan 4:35 y vamos avanzando. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora Jesús comienza a decirle y le está diciendo que los campos estaban blancos para la siega.
Estaba diciendo, la cosecha ya está lista, la tarea es urgente. Ahora mi comida es hacer esto. La tarea es urgente de cosechar. El corazón de Jesucristo estaba ocupado en la cosecha de almas. Había una cosecha de almas. La era necesario, cuando comenzamos dijimos que Él dijo que era necesario pasar por Samaria. Le había hablado a la mujer samaritana. Ahora estaba dando ya fruto el propósito por lo cual había ido allí a Samaria. Los hombres centran sus energías en las cosechas del mundo y nos centramos tanto en nuestro trabajo, nos centramos tanto en hacer dinero, en tener propiedades, nos centramos tanto en esto. No es incorrecto que usted trabaje y que reciba las bendiciones de Dios, pero el hombre se centra demasiado en estas cosas. Pero el corazón de Jesucristo sigue estando ocupado en plantar semilla y en plantar esa semilla del evangelio y cosechar almas. El corazón de Jesucristo sigue centrado en ese trabajo. Jesucristo lanzó un reto a los discípulos y es un reto que nos los lanza a nosotros también en este día. Lanzó un reto: alzar vuestros ojos y mirar los campos. Lanzó un reto a los discípulos en aquel momento. Los discípulos estaban enfrascados en la comida terrenal. Y Jesús le dijo, alcen vuestros ojos. El reto consistía en dejar de mirar la tierra y los asuntos del mundo. El reto hoy es el mismo. Comienza a mirar el reto que Dios te está haciendo. Comienza a ver las cosas del Espíritu. Es probable que lo que estaba sucediendo en aquel lugar era lo siguiente: los samaritanos con sus largas túnicas blancas, es probable que era esto lo que Jesús miraba y lo que se estaba refiriendo. Es probable que los samaritanos venían por los campos corriendo hacia donde estaba Cristo con sus ropas blancas. Cientos de miles pueden haber estado corriendo en ese momento hacia donde estaba Jesucristo. La mujer samaritana les había predicado. La mujer samaritana que había sido impactada había ido a los samaritanos y le había hablado sobre Cristo. Ellos habían sido ahora impactados. Mire, dice el verso 28, dice, entonces, bueno, vamos al 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La Biblia enseña que él la confrontó cuando le dice, ve y trae a tu marido. Pero ella está diciendo aquí que él le dijo todo. Y de momento esta mujer que había ido a sacar agua, pues dejó el cántaro, se le olvidó el agua que fue a sacar. El impacto de la palabra fue tan profundo que dejó el cántaro del agua, lo dejó allí donde estaba y salió a hablarle a su pueblo. Salió a hablarle a los samaritanos. Es impactante porque esta mujer estaba buscando el agua física. Pero ahora Jesucristo la confronta con el pecado, le enseña cómo se adoraba al Señor, deja todo lo del agua física y se va a lo espiritual. Se va a hablarle a los samaritanos diciendo, aquí hay alguien que me ha dicho todo. Probablemente le decía más, le decía, hay alguien que me habló, que me ardía el corazón. Hay palabras que me hablaron que nunca lo había sentido así. ¿Cuál fue la manera que le predicó, que le habló? Pues debe haber sido bien impactante.
El corazón de Jesucristo se abría en una explosión de compasión y sentimiento. Los samaritanos estaban viniendo donde Él estaba ahora. Y era por lo que esta mujer le había hablado. Ahora estaban llegando donde estaba Cristo. Y ahí es que Cristo le grita, le habla. Miren, levanten la vista. Ustedes quieren que yo coma lo físico, pero yo estoy en otra cosa. Miren cómo están los campos. Miren cómo vienen. Miren los campos de almas que están perdidas y vienen corriendo hacia ustedes para que trabajen con ellos. Oh, hay almas allá afuera que se están perdiendo. Hay personas que están sufriendo, que el diablo los tiene atados, que los tiene en prisiones de oscuridad. Y Dios nos ha llamado a nosotros para que alcemos los ojos y veamos esas almas que tienen necesidad de Cristo. Los campos están blancos, iglesia, para la siega. Dios quiere tratar con las vidas. Los campos de almas están listos para cosecharlos. Y es ahora. Y es ahora mismo. Personas que se están perdiendo porque no hay quien le hable. Personas que tienen necesidad de una palabra. Personas que están preparadas, que son almas para cosechar. El Espíritu Santo está provocando sed por Dios. ¿Sabe que cuando hablamos este mensaje, siempre sentimos que el Espíritu de Dios comienza a provocar en el pueblo esa sed de buscar de Dios? Esa sed de hablarle a las almas que se están perdiendo. Las personas sienten soledad allá afuera. Se sienten solos. Las personas sin Cristo se sienten vacíos. Ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Esa soledad solamente puede llenarla Cristo. Almas que están sufriendo, corazones que están destilando sangre. Porque no saben qué hacer. No saben cómo tener paz. No saben cómo tener gozo. Lo quieren, lo necesitan. Los campos están blancos, iglesia. Las almas necesitan que le hablen una palabra de restauración. Una palabra que Cristo los ama. Hay almas desesperadas. Hay personas que están igual que estos samaritanos. Hoy se siente ese grito del Señor. Hoy se siente ese mismo grito del Señor. Alza tus ojos y mira. Comienza a mirar en el Espíritu. Comienza a ver tus vecinos que están pasando por necesidad. Comienza a ver tus compañeros de trabajo que están sufriendo. Comienza a ver a aquellos que están en la escuela al lado tuyo, que cada vez se están perdiendo más y más. Son almas que necesitan una palabra. El Señor te dice en este día: alza tus ojos. Alza tus ojos. El que te va a usar es Dios. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que creemos, no estoy preparado. Creemos muchas veces, ¿y cómo lo voy a hacer? Le voy a dar la clave. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Primeramente, déjese confrontar el pecado, que el Señor lo confronte. Y segundo, adore a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces Dios te va a usar. Te vas a dar cuenta que te va a ser necesario pasar por Samaria. Te vas a dar cuenta que vas a ser necesario ir a un lugar que tú no sabes ni por qué vas. Que tú no sabes ni la razón por la que estás en ese lugar. Y de momento Dios te va a presentar un alma. Y te vas a dar cuenta que Dios te está usando. Pero tienes que ponerte en las manos del Señor para que Él te use. Alza tus ojos y mira. Aleluya. Si no alzamos nuestros ojos, la cosecha de alma
permanecerá en los campos de la tierra y se perderán. Estarán ahí en los campos de la tierra y se perderán. ¿Sabe qué es una cosecha? Conjunto de frutos que se recogen cuando están maduros. En los campos hay animales, insectos que se quieren comer la cosecha. Y algunos echan a perder la cosecha si no se recoge a tiempo. Y qué terrible sería que el Señor nos llamara a cuenta, diciendo: te ministré, te hablé, te llevé a un sitio con un propósito, pero te rehusaste, no quisiste esperar, y las almas se están perdiendo. Qué tremendo. ¿Sabe? Hay personas afuera que son cosecha, son frutos maduros. Pero la Biblia habla que hay truhanes allá afuera, maliciosos, que van a tratar de que esa cosecha se pudra, que ese fruto que está para ser recogido se echa a perder, porque nadie va a cegarlo, porque nadie lo ciega. La cosecha está lista, iglesia. El fruto está maduro. En la iglesia Cristo Eterno Dios estamos pasando por un tiempo de avivamiento. Este es el tiempo de meterte en la dirección de Dios y creerle al Señor para que Dios te use. Dios te quiere usar, Dios te quiere usar. La distancia cada vez es más insignificante. Somos responsables de cegar más y más. Somos responsables de cegar las almas. Vamos ahí un momento, el verso 36 dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El 38 dice, el 37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesucristo menciona algunas recompensas y beneficios. El trabajador recibirá salario. Dios le pagará al cristiano. Al que se pone en las manos del Señor, Dios le va a pagar. Y cuando Dios te paga, olvídate de lo que nadie diga, porque las personas te van a empezar a señalar y van a empezar a decirte: ah, claro, ahora estás en la iglesia porque mira, antes tú no tenías ni ropa que ponerte, ahora te pones un traje todos los días. Oh, mira, claro que estás en la iglesia porque ahora tienes un carro nuevo, ahora tienes una buena casa. Es que Dios te está pagando. Le puedes decir en confianza: es que tú estás viendo mi cosecha, pero no viste mi siembra. Aleluya, gloria sea el Señor. Y cuando Dios te comienza a bendecir, deja que digan lo que quieran, porque el salario tuyo viene del cielo y el que mejor paga es nuestro Dios. No hay nadie que te pague como Dios te paga. El que mejor paga es Dios. Aleluya. Sabemos que hay muchos religiosos que dicen: no, que va, eso no puede ser de Dios, porque cómo es posible que tengas un negocio tan próspero. No, ese es el diablo acusándote. Tengo un negocio próspero porque Dios me lo ha prosperado, porque he sido fiel al Señor. Aleluya. Y cuando le eres fiel a Dios, Dios te prospera. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. El trabajador recibirá salario. Dios pagará al cristiano. Dios pagará bien. Los salarios están ya listos para ser pagados. Los salarios están listos para ser pagados. El fruto que recoge el trabajador es para vida eterna. Hay un valor supremo cuando usted trabaja para Dios. Esas almas son para vida eterna. Son para tener vida eterna. Aleluya. Cuando estás recogiendo la cosecha, las almas son para vida eterna. Esto no es cuestión de trabajar y recibir un salario
terrenal. Ahora también estamos hablando de vida eterna. El que trabaja para Dios recoge el fruto junto con otros trabajadores y gozoso. El que trabaja para el Señor se une como un pueblo de Dios. El que trabaja para Dios se une a los demás y hay gozo. Ahí no hay envidia. Cuando alguien se pone en las manos de Dios, no hay conflicto entre los trabajadores. Entre los trabajadores de Dios no hay conflicto, hay unión. Aleluya. Cada uno tiene una parte específica. Puede ser que alguien esté sembrando, otro esté segando, no importa cuál sea. Si el que siembra falla al sembrar, el que recoge el fruto no podrá hacerlo. Y si el que recoge el fruto falla al recoger el fruto maduro, se puede caer al piso. Aleluya. Por eso muchas veces usted va a llegar a las personas y la persona te va a decir, es que ya a mí me habían hablado, es que yo era cristiano, es que yo sé lo que me estás hablando. Y usted dice, bueno, esta alma estaba preparada porque uno sembró ahí. Y usted entonces está cosechando. Mire, quiero que venga conmigo un momento a 1 Corintios capítulo 3 y verso 6. Dice, yo planté, Apolo regó. Aquí, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? Había una división en la iglesia. Uno decía, yo soy de Apolo. Uno decía, yo soy de Pablo. Yo soy de Cefa. Yo soy de Pedro. Pero Pablo le está diciendo, no, ustedes están equivocados. Está diciendo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vale la pena trabajar bien para Dios. Vale la pena trabajar en el orden de Dios. Vale la pena ser obediente al Señor. Vale la pena hacerlo. Y vamos ahí y vamos finalizando en Juan capítulo 4 y versículo 42. Bueno, versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en la palabra, en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Primeramente esta mujer salió de inmediato y fue a los samaritanos y comenzó a hablarle, a predicarle sobre Jesucristo. Y dice que muchos creyeron por la palabra de ella. Había una convicción en esta mujer, estaba llena de Dios, estaba llena de la presencia de Dios. Le habían enseñado cómo adorar a Dios y ahora esta mujer estaba hablando la palabra y muchos habían creído. Dice el verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Cuando llegaron donde Jesús comenzaron a decirle, no te vayas. La mujer le había dicho, este es judío, pero sin embargo me habló, aquí no hay diferencia. Este es diferente a los demás. Este me está hablando y me habló palabras que me han estremecido. Muchos creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer, pero ahora las cosas comenzaban a cambiar. Dice el 41, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesucristo había cosechado el alma de esta mujer y ella fue y dio testimonio en la ciudad y muchos creyeron por lo que esta mujer habló. Muchos creerán cuando usted habla lleno del Espíritu Santo. Es probable que usted hoy no entienda muy bien las cosas, pero en algún momento Dios te va a decir y vas a sentir que es necesario pasar por Samaria, que es necesario estar en algún lugar donde Dios ahí te va a usar. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida.
Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.